¿Y mi café? Buen día, buena tarde a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos acompaña Rafael Luna García y el autor Francisco Javier Ramírez. Adelante, Rafael, te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los seguidores de los distintos puntos del mundo. Bienvenido de nuevo a la Feria Virtual del Libro España. Hoy tenemos la suerte de contar con el presidente de la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos, presidente emérito de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, director de la editorial Sagitario, don Francisco Javier Ramírez Sánchez. Muy buenos días, Francisco Javier. Buenos días y gracias a ustedes y a la Feria del Libro de España por la invitación. Como siempre, a tus órdenes, Rafael. Pues gracias a usted también, don Francisco Javier, por aceptar nuestra invitación. Bueno, aunque prácticamente es conocido en todas las partes, tanto en Latinoamérica como aquí, vamos a dar una breve reseña de su persona. Francisco Javier Ramírez Sánchez nació en México en 1943, historiador y biógrafo mexicano, es actualmente director general de Editorial Sagitario, fundada en 1996 en el puerto de Acapulco, en México, exclusivamente para la promoción de nuevos valores literarios. Es presidente de la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos y presidente emérito de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna. Ha impulsado y financiado más de 200 escritores iberoamericanos. Su producción literaria personal llega ya a las 35 obras. Es iniciador del programa de financiamiento para escritores iberoamericanos. Coordina igualmente la Enciclopedia de Trabajo Historiográfico Iberoamericano, cuyos primeros 2 tomos aparecieron en agosto de 2009 y en los que destaca la labor de 10 investigadores pertenecientes a la Sociedad Académica de Historiadores. Fue presidente de la Academia Mexicana de Literatura Moderna de 2000 a 2011. Actualmente coordinador general de este Directorio Mundial de Escritores. Se inició en 1963 en el periodismo mexicano, donde alcanzó la dirección de 2 diarios, El Correo de México y La Crónica, varias revistas nacionales, la Agencia Latinoamericana de Noticias Latinop, la Gerencia de la Zona Pacífico de Corporación Editorial y la Gerencia Regional para el Sureste de Notimed. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Periodistas y Escritores Mexicanos y miembro de la Asociación Nacional de Periodistas, el Club de Periodistas, el Colegio de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Fundador de la Sociedad Académica de Historiadores, la Sociedad Mexicana de Coleccionistas de Libros Antiguos y de la Editorial Sagitario, organismo que iniciara, como hemos dicho antes, en 1996, asociado con otros 3 editores con el fin predeterminado de promover y financiar nuevos valores de la literatura. En 1999 fue designado coordinador académico de la World Academy of Modern Literature y a principios de 2000 recibe el encargo de conformar la Academia Mexicana de Literatura Moderna como un proyecto piloto latinoamericano. Tiene estatus de investigador e historiador ante el Archivo General de India desde 2005, el Archivo General de la Nación desde 1989, con renovación en el 2004, el Grupo de Historia de México de la UNAM desde 2006, Archivos Españoles de la Red desde 2005 y recientemente ante el Patrimonio Nacional de la Real Biblioteca y la Biblioteca Virtual Cervantes de la Universidad de Alicante. A partir de junio de 2009 forma parte de la red de profesionales del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, y es maestro de maestros investigadores de la Organización de Estados Iberoamericanos. Licenciado en Derecho, cuenta con 3 maestrías en Marketing y Diseño Virtual y alcanzó los doctorados en Literatura y en Historia. En 2016 recibió el Premio Mundial a la Excelencia Literaria y el Premio Mundial a la Excelencia Cultural por parte de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, que le nombra delegado en América del Norte y presidente de la UE en México. De igual forma, la Pluma de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, organismo que le confirió el rango de embajador de la paz en México. El ciclo Universidad de Embajadores de País, con sede en Ginebra, Suiza y París, Francia, le otorgó el rango de embajador de la paz en 2014, entre otras no menos importantes distinciones que sería imposible enumerar. A diario le están reconociendo su gran labor. Pues bueno, Francisco Javier,
Como quizás tenemos una entrevista que está publicada en las redes, en el grupo Arte Ahora, que se publicó también en Nochebuena, exactamente, más centrado en la Academia Latinoamericana, en esta ocasión vamos a centrar un poco más a nivel personal. Y quisiera preguntarle, ¿cuándo comenzó usted a escribir el interés por la poesía, por la literatura, por la historia? Bueno, creo que comenzar a escribir, yo podría decir que desde la primaria. En sexto año de primaria tuve una maestra maravillosa, Clementina Munive, que nos daba las secciones de historia y de literatura como si fueran lo que después vino a ser, como las radionovelas o las telenovelas. Terminaba la clase preguntándonos, ¿logrará Cuauhtémoc derrotar a los españoles? ¿Será vencido por estos? Y cosas por el estilo, lo que nos hacía llegar a casa corriendo a abrir los libros para ver el desenlace y poder llegar al día siguiente a ser los primeros en levantar la mano. Y en materia de literatura, la maestra nos hizo leer, nomás para que tengas una idea, fueron 7 u 8 libros en el transcurso del ciclo escolar. El primer libro que nos dio a leer es algo que se me quedó grabado. He tenido la intención de reeditarlo yo, pero no he logrado conseguir saber quién tiene los derechos. Es Corazón diario de un niño de Edmundo Dami, si te acuerdas de él. Ese libro es famoso internacionalmente. Sandokan, El tigre de la Malasia, en fin, una serie de libros que nos hacía leer también de esa forma. Y si bien no empecé a escribir en esas fechas, sí se me metió tanto la literatura como la historia. Y fue alrededor de 1963 cuando yo empiezo a escribir como periodista por primera vez en un pequeño periodiquito amarillista como él solo y escandaloso como él solo, de circulación meramente local en la ciudad de Puebla, de México, y cuya primera experiencia fue la que me hizo pensar muchas cosas que cambiar en el periodismo. Me invitó el director, un capitán del ejército retirado, el capitán Castañeda, y el primer día me dice, vámonos a Clisco, que es una población cercana a Puebla, y era domingo, día de tianguis, y llegando nos mete a una cantina, y no sé cómo me dejaron entrar porque yo siempre me vi mucho más chamaco de lo que era. Y en determinado momento le dice al fotógrafo, ¿listo? Listo. Me dice, salte y comienza a ver hacia el cielo. No digas nada. Si te preguntan, no digas nada, nada más ve hacia el cielo y señala. Yo seguí las instrucciones, me salí, la multitud allí en el día de tianguis es cuerpo con cuerpo, te aclaro, o era. Y pues obviamente la gente comenzó a mirar también hacia arriba y no veía nada, sino que se preguntaban unos a otros y cuando a mí me preguntaban yo no contestaba, seguía viendo hacia arriba y señalaba. Y mientras el fotógrafo pues dándose el lujo de tomar fotos. De ahí dice ya vámonos y nos fuimos a una población cercana, una ranchería cercana, en donde nos estaba esperando una familia en un ranchito con un agujero tremendo en la tierra. Llegó, listo capitán, listo señores, y llaman a la hija corriendo, la hija se mete en el agujero aquel, la cubren de tierra, le dejan la cabeza de fuera, matan una gallina y riegan la sangre alrededor de su cabeza. El fotógrafo nuevamente a darle gusto al dedo. Al día siguiente, la noticia de primera plana en su periodiquito, en su revista, era, nos visitan los ovnis. En esa época los ovnis era muy raro que se hablara de ellos. Nos visitan los ovnis y saca la foto de toda la gente viendo hacia arriba. Pero la del escándalo era decapitan a una joven mujer en Aclisco.
y sacan las fotos de aquella chamaca con los ojos cerrados y la sangre regada alrededor. Ese tema escandaloso y ficticio fue el que me hizo pensar a la larga en que el periodismo no debe ser nunca una mentira, y mucho menos una mentira falaz como la que él acostumbraba a hacer. De ahí, para qué contarte, comencé una carrera periodística a lo largo de muchos años. Era yo militar en determinado momento y hubo un sismo en 1973 en la ciudad de Puebla, muy fuerte. Bueno, no en la ciudad, en el estado, estados de Puebla y Veracruz. Muy fuerte, hubo pueblos que desaparecieron, piedra sobre piedra no quedó. Y me llaman de la Presidencia de la República para que fungiera yo en mi calidad de capitán segundo como asistente de el mayor Nava de la presidencia, que se iba a hacer cargo de la zona de desastre. Y comenzamos con eso. Pero da la casualidad de que como asistente yo era el que recibía todas las ayudas nacionales e internacionales, firmaba de recibido, y el señor pues ordenaba que los trailers fueran a descargar. Hasta un día que un chofer de uno de los trailers me preguntó dónde quedaba Clisco. Dije, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer a Clisco? Si las bodegas están en Nopalucan. Me dice, no, me dijeron que fuera a descargar a Clisco. Y en ese momento recordé que el mayor Nava tenía un rancho en Aclisco. Investigué un poco y resulta que en el rancho del mayor estaban llevándose lo más importante. Llegaban de Estados Unidos trailers cargados con catres, con casas de campaña, con elementos médicos, etc. Y para no hacerte el cuento largo, se venía la Cliscayot, que es un similar de la Guelaguetza de Oaxaca, que tiene fama internacional, y supe que la esposa del presidente iba a estar presente. Uniformado, no tuve ningún problema para acercarme a ella en el evento y le dije, señora, tengo una denuncia que hacerle. Y me pidió que me esperara un rato. Cuando le dije de qué se trataba, me esperé y vi que habló con un asistente, y cuando terminó el evento me dice, véngase, vámonos en mi camioneta. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando entramos a la calle que daba al fondo el rancho, veo a lo lejos que ya le habían puesto un letrero que decía Bodegas Auxiliares de Indeco, que era la empresa paraestatal encargada de todo esto. No me quedó más remedio que seguir el juego. Tenía yo un padrino, el general Enrique Tellez Salas, al que le hablé, le dije, me pasó esto, y me dice, no te preocupes, en una hora cuando mucho te van a ir a ver 2 policías militares, recíbeles el sobre que te van a llevar, que para hablar rápido fuera mi baja ya autorizada. Inmediatamente después de esto, a los 10 minutos, 15, llegó mi compadre con 5 policías militares y me dice, arregle su maletita, compadre, porque se va usted a Salina Cruz. Salina Cruz era la zona militar de castigo en esa época. Le dije, no, compadre, pues no me voy a ir. ¿Se está usted negando? No, no me estoy negando, y le enseñé mi baja de voluntaria del ejército. Entonces, sobre esto escribí un libro. Se llamó Yo el Damnificado. Comencé a recorrer editoriales y todas me decían lo mismo. No, y mucho menos una denuncia, y sobre todo sobre la esposa del presidente. Aquella que se animó me llegó a decir, te damos 5,000 pesos por los derechos de autor, me firmas y te vas. En ese entonces, estábamos hablando del 73, me hice la intención de algún día crear una editorial que le permitiera a todo el mundo publicar, cubriendo, claro, los debidos respetos hacia los demás y el debido de respeto a la lectura, porque hay gente que se excede un poquito, por ejemplo, con las groserías o con las intenciones. Pero tuvieron que pasar 20 años para que por fin se hiciera. Y llegué a ser el creador de Editorial Sagitario,
Y precisamente por eso quise que hoy saliéramos al aire con este fondo. Es parte del taller de la editorial, porque hoy estamos cumpliendo 25 años de publicación. Y estamos imprimiendo el título número 500 de la editorial. Esto es a grandes rasgos lo que te podría decir de mi aventura como editor. Ya la de la academia ya te platiqué la vez pasada y creo que muchos ya conocen la historia de la academia. Pues bueno, pues darle la enhorabuena porque 25 años son muchos años y 500 publicaciones es una gran labor ya que a su espalda. Y bueno, pues enhorabuena, felicitarlo y que dure muchos años más, que sea un camino que continúe. Y le pregunto también, tiene distintas facetas y todas complementarias, pero ¿qué se siente usted más? ¿Periodista, historiador, editor, poeta, escritor? No sé, ¿tiene tantísimas facetas o no podría, porque ¿cómo se siente más cómodo? ¿Cómo le gusta que...? Alguna vez Carlos Barros, en una visita que hizo aquí a México, nos reunimos para comer, tenemos una grata amistad de hace 20 años, me hizo la misma pregunta y te voy a contestar. Tengo un nieto. Si pudiéramos bajar la cámara, lástima que estamos en la computadora, todo alrededor mío está lleno de juguetes. Por más que los guardo en 2 vasijas que tenemos aquí, cuando llega el nieto de visita, voltea todo y he optado por dejarlos tirados, nada más los hago a la orilla para que no estorben. Y te cuento esto porque el niño coge un juguete y otro y saca 5 o 6 juguetes que riega por toda la casa, pero con esos 5 o 6 juguetes juega, distintos. Y creo que de alguna manera nosotros tenemos que ver también lo que hacemos, si lo hacemos con gusto, lo que hacemos es un juguete que nos atrae, que nos complementa y en el que no podríamos decir, yo prefiero ser periodista que ser historiador, o prefiero ser escritor que ser editor. Yo creo que es un amasijo que da huevos, harina, y se hace el pastel. Me llevó una cosa a la otra, poco a poco, y al final de cuentas, pues creo que hemos logrado hacer algo más o menos regular o positivo dentro de cada uno de los campos. No olvido ninguno de ellos. De vez en cuando alguien me invita a escribir algún reportaje, alguna columna, algún comentario. Es lo que sobrevive del periodismo en mí, en pocas palabras, pero estoy más dedicado ya a la literatura y a la historia. Pues la verdad es que es muy interesante porque ya son muchísimos años y son muchísimas facetas y todas brillantes. Una cosa que también me quisiera preguntarle es que he visto su generosidad con sus trabajos. Es decir, he observado cómo, por ejemplo, en Facebook, donde estoy más en contacto con usted, comparte sus trabajos generosamente de forma libre para que la gente, sus libros, sus estudios, para que la gente los descargue gratuitamente. Entonces, no sé, hoy que todo es negocio y todo es comercio, me asombra que haya gente generosa que entregue su trabajo, su estudio libremente para que la gente se lo lea y se nutra de ello. ¿Por qué? Porque... Mira, yo tuve una etapa de mi vida en la que, por mi propia profesión como periodista, como líder nacional de los periodistas, tenía que ser, entre comillas, asesor de la presidencia. Esto me llevó a una posición casi privilegiada, en donde había dinero a raudales, en donde había mucho poder y privilegios.
pero era una labor, por llamarlo de alguna manera, de 24 horas. Cuando te hablaban a las 3 de la mañana que había que estar al otro lado de la República en 2 horas, había que hacerlo. Esto me hizo perder una familia. La perdí administrativamente hablando, por decirlo de alguna manera. Mis hijos siguen junto a mí, siguen bien conmigo y nos seguimos viendo, ya cada quien tiene su familia. Pero me hizo ver que no es el dinero, en realidad es la felicidad. Encontré a mi paso una mujer que me dio el otro aspecto, la tranquilidad. Norma, mi esposa actual, con la que tengo 30 años de casado, y me hizo ver que más vale la tranquilidad y más vale el estar bien con uno mismo que buscar el dinero. Y como decía alguien en broma, ya fui rico, ya para qué quiero volver a hacerlo. Y de alguna manera también he pensado mucho en mi edad. Tengo 77 años, le doy gracias a Dios por llegar a esta edad, pero no sé si llega a los 78. Entonces, el punto que tocaste ahorita, si bien individualmente había dado esos libros abiertamente, uno de mis primeros eventos en este año va a ser abrir totalmente a dominio público, ceder a dominio público mis 37 obras actuales y las que vengan, si Dios me da permiso de continuar. Pero no solamente eso, he decidido terminar un manual que estoy haciendo para que la editorial se multiplique y cada quien, tú en España, Jorge en Argentina, en fin, cada uno en su propio país o en su propia región, según también las distancias, puede instalar una editorial simple, sencilla, pero productiva, porque los costos de envío son inalcanzables. Si bien eran tan caros como la producción misma de un libro, hoy triplican el costo de un libro. Entonces, quiero ceder también, abierta libremente, con la única condición de que lleve el mismo nombre de Sagitario y que lleve a la Academia de Respaldo, el que cada uno de ustedes tenga su propia academia. Me preguntaba alguien algo relacionado como tú, no es una tontería que tú mismo te hagas la competencia. No, yo no me voy a hacer ninguna competencia. Lo que vamos a evitar es que nuestras gentes tengan, si bien una edición a bajo costo, que triplicarla por el envío. Eso es lo que vamos a hacer. Es otra muestra más de su generosidad y de, bueno, de un proyecto como todo lo que hace a nivel mundial. Es decir, no, cuando piensa, no piensa a nivel pequeño, piensa a grandes niveles y de grandes ideas generalmente salen grandes proyectos. Ya nos ha comentado un poco la edad, no desvelamos nada. Ha hablado de que tiene 25 años la editorial, más de 500 títulos. Usted tiene 37 obras, creo que ha dicho, o 28, decir que una larga carrera. Visto ya desde su edad, desde el asiento actual, ¿se considera que ha cumplido las expectativas de cuando era joven? Porque creo que de sobra, pero vamos, ¿cómo se siente? Yo sé que tiene más proyectos, porque cada vez que hablamos yo lo admiro porque tiene una capacidad de seguir generando ideas importantes que es asombroso y es digno de admirar. Pero creo que ya viendo, además, bueno, lo decíamos al principio, podríamos estar leyendo sus reconocimientos 2 días porque tiene multitud de reconocimientos. Pero se siente realizado, digamos, a nivel profesional. Rafael, Francisco, disculpe. 5 minutos nos quedan. Sí, claro que sí. Adelante. Claro que sí. Me siento realizado, me siento satisfecho y con toda sinceridad te voy a decir una cosa. Alguna vez lo dije. Tuve lo que quise, viví lo que quise, disfruté lo que quise.
puedo morirme en el momento que sea con toda la tranquilidad del mundo. Le agradezco a Dios el haberme dado todo, en familia, en amigos, en trabajo, en proyectos, en resultados. Más que nada, amigos como tú, como nuestros amigos españoles, como Pedro y como todos los 2.700, no, perdón, los 27.000 en 140 países, porque es increíble que hasta los amigos de Ghana, los amigos de Arabia, busquen la forma de traducir sus mensajes para hacerlos llegar. Muchas gracias a todos. Algo que me llamó la atención, pues, con la otra entrevista, por eso creo que esta puede ser complementaria con la otra, era que comentaba lo que ha dicho hoy, que toda su trayectoria, o que le agradecía a todo, que todo ha sido fruto de, bueno, de Dios, le agradece todo un poco, y le iba a decir algo, que, bueno, yo soy también muy creyente, pero es que a mí también me confío mucho en que las circunstancias de la vida yo las he puesto en manos de Dios, y creo que lo que soy en gran parte se lo debo a él, porque tampoco lo ha buscado uno, y en eso coincidimos, y bueno, ojalá cuando tenga su edad pues consiga la mitad de lo que usted ha conseguido. Gracias. Muchas gracias por todo, de veras. Un abrazo a todos ustedes. Le quería comentar, ya que nos queda poco tiempo, ¿cuáles son sus autores de cabecera, sus escritores preferidos en historia, en literatura? Alguien que nos deje, que nos aconseje, que leamos y que... Bueno, los clásicos, indiscutiblemente, creo que, como dicen vulgarmente, me he soplado a todos. Tenía yo una biblioteca pequeña de 5.800 ejemplares que obsequié a un primo para que me la formara una biblioteca allá en su pueblo. Y en materia de historia, creo que a quienes más admiro son contemporáneos. Uno de ellos es indiscutiblemente Carlos Barros. Alguien con quien en vida tuvimos muchos enfrentamientos por cuestiones diversas de credibilidad, y que al final de cuentas, cuando lo rescata la Universidad Nacional Autónoma de México, comienza a reconocer que lo que decía lo decía porque el gobierno le pagaba porque tenía que decirlo de esa manera. Y estoy tratando de recordar el nombre, mi mentalidad, ¿cómo le llaman? Alzheimeriana, ya no me permite recordar así de momento los nombres, pero estoy hablando de uno de los más grandes historiadores de México. Si me permites el error de olvidar su nombre, pero creo que con su presencia basta y sobra para saber quién es. En materia de historia, en materia de edición, en materia de literatura, hay una persona a la que yo admiro mucho, y te voy a pasar un secreto y a dar la noticia. Lo estamos candidateando al Premio Nobel de Literatura. Me estoy hablando de Carlos Hugo Garrido Chaleán. Creo que también es un hombre que ha hecho todo por la literatura y sigue haciéndolo. Y dicen que cuando la gente empieza a copiarte y la gente empieza a hacer lo mismo que tú, incluso fusilándote las ideas, es porque algo bueno has hecho. Pues ahí queda. Se nos acaba el tiempo. Darle las gracias a Francisco Javier por nuevamente aceptar nuestra invitación, por su pozo de sabiduría compartirlo con nosotros. Y bueno, y gracias a la organización de la Feria Virtual del Libro España, a Alan Morales, a César Salvatierra, a Libertad Betancourt, a Franco, a Luis, a todos los que hacéis posible esta feria. Pues muchísimas gracias, don Francisco Javier, y pronto nos veremos. También continuamos. Claro que sí. Un abrazo a todos. Un abrazo.